Efectivamente, yo creo que fue hace 2 días, ¿verdad? Hace 2 días, sí. Se cumplieron 8 años de aquella mañana que hacía mucho frío, de enero también, hacía mucho frío, en la que lanzamos la iniciativa, se llamaba entonces Iniciativa Podemos, en un pequeño teatro, en el Teatro del Barrio, en el barrio madrileño de Lavapiés, a un pequeño teatro porque no sabíamos si se iba a llenar también, ¿no? Y porque no teníamos capacidad de reservar nada más grande, que finalmente fue un desborde. Yo siempre me acuerdo que llegué tarde, yo venía de dar una charla en un centro social en Valencia, había dormido en Valencia y llegué tarde porque el tren que me traía había como hielo o nieve en las vías y llegué un poco tarde. Y ahí lo lanzamos y a partir de ahí empezó un desborde que nos enloqueció las vidas y el país, nos enloqueció en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido, sí. Lanzábamos, yo creo que tú te acuerdas, lanzábamos una iniciativa que pedía 50.000 o 100.000 firmas para ver si íbamos a las elecciones europeas y las tuvimos esa tarde, dejamos como una semana. Ese día, sí, sí, Y sí. ese día la lanzamos como a la 1 y a las 12 del mediodía, estoy recordando hace 8 años. Y por la tarde me acuerdo que los compañeros que llevaban, Eduardo Rubiño, me acuerdo que llevaba las redes sociales, y Rita Maestre nos decían, esto no para de desbordarse, no para de entrar gente y de firmar. Y ahí empezaba, digamos, una hermosísima aventura colectiva que apuntaba a transformar, a regenerar y a refundar nuestro país, ¿no? En una clave de profundización democrática, de justicia social, de regeneración institucional también, y que despertó muchísimas ilusiones y que fue mucho más allá de nuestras previsiones iniciales. ¿Ustedes pensaban en aquel momento que iba a tener esa proyección en otros países, que Podemos iba a transformar en una interpelación para el mundo francés, para el mundo italiano, para América Latina? Hay que decir que no lo pensábamos ni en el nuestro propio. En nuestras primeras estimaciones entendíamos que había que fundar una herramienta política que estuviera más allá de la dicotomía izquierda y derecha y que no siguiera los cánones de la izquierda tradicional en España, para que una parte de la energía social producida al calor del hilo al calor del ciclo del 15M y de la indignación en España tuviera traducción política no, porque ya era político, tuviera traducción institucional electoral. Sí, sí, sí. Y elegimos las elecciones europeas porque son las más fáciles. Tienen una circunscripción electoral única y como la gente en realidad no valora, con una cierta razón, el Parlamento Europeo como decisivo en la gobernanza europea, pues el Parlamento Europeo permite que la gente vote cosas que le apetecen más, digamos, que haya menos fenómeno del voto útil, de votar al grande. Y lanzamos un instrumento, una herramienta política que nos parecía que podía contribuir a ser un catalizador de que toda la energía acumulada en el ciclo del 15M, en las plazas y en el activismo en la calle y en los barrios, pudiera encontrar una cierta traducción electoral e institucional que contribuyera a abrir un sistema político que frente a las demandas de la calle se había cerrado. Pero estábamos pensando al principio en 1 o en 2 eurodiputados. Sí, que después fueron 5. Y ojo, algunos de los compañeros que lanzan la iniciativa, compañeros muy destacados, lo que está pensando en realidad es forzar a que Izquierda Unida tenga que asumir hacer unas primarias abiertas. Afortunadamente, Izquierda Unida y el Partido Comunista no defraudan y dicen que no. Y dicen que ellos siguen con sus, digamos, canales de partido. Y es eso lo que nos permite experimentar con una candidatura populista democrática que acaba no solo metiendo 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo, sino trastocando de manera drástica el sistema político español y el panorama político en España, porque es que la siguiente encuesta que hacen después de las elecciones europeas, nosotros tenemos un recuerdo de voto muy superior a los que nos han votado. Es decir, que hay mucha gente que miente bondadosamente, digamos, miente en las encuestas, lo cual señala que nos ha votado menos gente de la que, o sea, que si nos hubieran conocido nos habrían votado más. Nosotros ya acudimos a esas primeras elecciones europeas desafiando 3 tabús. Uno, diciendo que no somos una candidatura de izquierdas, que nosotros estamos más allá de la dicotomía izquierda-derecha, que somos una candidatura del pueblo español y del 99%. 2, no es una candidatura decidida de abajo arriba, es decir, que primero acumulas en lo social y luego vas a lo electoral, sino que es una aventura electoral también para abrir, ¿no? Que en lo electoral también se pueden acumular fuerzas políticas. Y 3, haciendo un uso estratégico del liderazgo que en España era casi tabú. De hecho, ponemos la cara de Pablo Iglesias en la papeleta, recibiendo un aluvión tremendo de críticas que nos dicen básicamente
que lo que estamos haciendo es importar modelos y formas de acción política de América Latina que en España no van a funcionar, ¿no? Soportamos ese chaparrón de la izquierda que nos dice que así no se hace y bueno, la irrupción yo creo que forma parte ya de la historia de España. Entonces, claro, yo cuando recuerdo que hace 8 años ya, creo que siempre pasa cuando echas la vista atrás, ¿no? Por una parte, ahora que te lo cuento, me parece que fuera ayer, pero por otra parte han pasado 800 vidas entre medias, ¿no? Nosotros éramos otros. Yo lo recuerdo con una ambivalencia entre, por una parte, un inmenso cariño y un inmenso orgullo. Yo lo volvería a hacer 8 veces más. Todo el mundo que escribe en relación a esas fotos dice eso, que lo volverían a hacer. Yo lo volvería a hacer, intentaría que nos equivocáramos menos o equivocarnos mejor, y al mismo tiempo que lo veo con orgullo y con alegría, lo veo también con una cierta pena, con una cierta melancolía, no en el sentido de querer regresar al pasado, sino con una cierta pena por lo que pudo haber sido y finalmente no fue del todo. España hoy es distinta después de la irrupción de aquel primer Podemos, pero de lo que pudimos conseguir al país que tenemos hoy, bueno, pues hay una cierta distancia. Fíjate que esa melancolía, y no quiero comparar, me invadió también un poco junto a la alegría el día que los compañeros de Apruebo Dignidad y Gabriel Boric ganaron en Chile. Ese día sentí una inmensa alegría por ellos, una inmensa alegría también por todos nosotros, porque además Chile forma parte de nuestro imaginario afectivo, pero también no pude evitar reflexionar en que aquello era lo que nosotros podríamos haber hecho, de haber hecho las cosas un poco mejor. Pero dicho eso, la melancolía uno se la guarda en casa y en la militancia, pues la militancia es la persistencia. Sigues para adelante con la melancolía y con lo que te eches al hombro. Bueno, voy a aprovechar entonces con todo esto que has dicho y volver al libro